¿Cuál es la mejor forma de aprender una lengua? ¿Cómo se puede mejorar el nivel de forma rápida, efectiva y además por poco dinero? Muchas veces he oído estas y otras preguntas parecidas. Me las escriben en los comentarios o en mis redes sociales y también me lo preguntan mis alumnos. Bueno, la respuesta no es nada fácil. ¿O sí? Voy a hacer una cosa. Voy a hacer una lista con las opciones que hay para aprender una lengua y qué ventajas e inconvenientes tiene cada una de ellas. ¿Clases en grupo o individuales? Las clases en grupo son más baratas y además el grupo te puede ayudar a mejorar. Muchas veces la energía del grupo es un factor muy importante. Pero las clases individuales pueden ser más efectivas porque toda la atención del profesor es para ti. Aprovechas mucho más cada minuto de clase. Además, se adaptan más a tus preferencias y a tu ritmo, pero son más caras. ¿Clases presenciales o en línea? Mucha gente dice que prefiere el contacto personal con el profe o los compañeros de clase. Te voy a contar mi experiencia. Muchos de mis alumnos presenciales a veces perdían clases por no llegar a tiempo, por el trabajo o por cualquier otra causa. Cuando veo que esto se repite, les ofrezco probar las clases en línea. Pues bien, en los 10 años que llevo dando clases por Skype, ningún alumno presencial que ha probado clases en línea ha vuelto a las clases presenciales. Muchos decían, vale, probamos por Skype, pero quiero tener alguna clase presencial, 1 o 2 veces al mes. Nunca más han tenido clases presenciales, porque hoy en día, las clases por Skype son iguales que las presenciales. En mi opinión, incluso mejores. Podemos hacer lo mismo, pero con la comodidad de no perder el tiempo en desplazamientos y de hacer la clase desde cualquier lugar, desde el trabajo o incluso durante las vacaciones. Además, puedes tener una camisa elegante y llevar pantalón de pijama si quieres, siempre que no te levantes, claro. ¿Qué tal las aplicaciones para aprender lenguas? Es un buen sistema si tenemos en cuenta que algunas son gratis y podemos usarlas cada día. Pero pierdes la interacción con otra gente y personalmente hablar con una máquina no me parece lo más atractivo. ¿Estudiar solo con un manual de autoaprendizaje? Tienes que ser muy disciplinado para seguirlo. Y otra vez, nos falta la comunicación con otras personas. ¿Y un intercambio de lenguas? Esto está muy bien si quieres hablar con un nativo. Muchos se ofrecen a hablar contigo su lengua a cambio de que tú hables la tuya con ellos. El problema que veo es que la mayoría de veces ese intercambio es solo para hablar. Es muy raro encontrar profesores cualificados para hacer un intercambio. Pero es gratis, una gran ventaja. ¿O no? Para mí, eso es una de las mayores desventajas de todo el aprendizaje gratuito. Si es gratis, no tienes una parte grande de la motivación, que es pagar por las clases. Normalmente, los intercambios empiezan bien, pero en un par de semanas empiezan los problemas. Primero, un día no puedes porque estás enfermo. Después, otro día no puedes porque es el cumpleaños de tu abuela. Y al final cualquier excusa es buena para no participar, por surrealista que parezca, como que, por ejemplo, en el supermercado de la esquina tienen el yogur de fresa de oferta. Entonces, el mejor sistema para aprender o mejorar una lengua es el que nos ofrezca la mayoría de las ventajas de cada uno de los sistemas. Clases individuales o en grupo, con la facilidad de las clases en línea, con la posibilidad de interactuar con un profesor titulado nativo y que tengan un incentivo económico para no perder clases. Si sigues mi canal desde hace tiempo, si eres suscriptor de mi canal, seguro que ya sabes cuál es, en mi opinión, la mejor forma. Lingoda. Déjame explicarte qué es Lingoda y más tarde te diré por qué su sistema tiene todas las ventajas que te he dicho antes, más una ventaja extra, que yo considero la más importante de todas, pero que te diré al final del vídeo.
Lingoda es una escuela online de inglés, alemán, francés y español con profesores nativos y con experiencia. Ofrecen clases privadas y en grupo por videoconferencia. Con Lingoda puedes conseguir un certificado desde A1 hasta C2, que sigue las normas del Marco Común Europeo de Referencia. Estos certificados sirven, por ejemplo, para entrar en universidades, pedir permisos de residencia o recibir visados. Tengo que decir que yo no recomendaría una escuela o un sistema sin haberlo probado. Hice clases de inglés y de francés y te aseguro que aprender en línea con Lingoda es una excelente opción, a tu ritmo, desde tu casa o donde quieras y sin depender de los horarios de las escuelas tradicionales. Las clases en grupo tienen una media de 3 alumnos, así que tienes más opciones de participar en clase. Y te ofrecen material en PDF gratis, para ti, para siempre, con explicaciones, ejercicios y soluciones, creado por expertos. Personalmente, es lo que más me gusta, ese material en PDF que siempre vas a poder revisar. Ahora que no nos oye nadie, he visto profesores en escuelas presenciales usando materiales de Lingoda. Esa es una prueba de que los materiales son realmente buenos. He hecho varios vídeos explicando cómo es el famoso maratón de Lingoda. Y en el último que hice te explicaba que ese era el último maratón que Lingoda iba a ofrecer con ese formato. Además, esta es la última promoción que hace Lingoda del maratón. Entre otras cosas, porque recibían mensajes de alumnos diciendo que les gustaría flexibilizar más el maratón. Entonces, decidieron cambiarlo un poco. Antes se hacían 2 maratones al año. Ahora el maratón es algo permanente. Puedes inscribirte al maratón cuando quieras. Además, ya no es necesario participar en todas las clases. Ahora la asistencia requerida es de un 90%. Puedes inscribirte en el maratón de 3, 6 o 12 meses. Y si cumples todas las condiciones requeridas, Lingoda te devuelve hasta el 35% del dinero. ¿Ves lo que te decía? Tienes un incentivo para participar en las clases. Para mí, eso es algo muy, muy importante. Espera, ¿he dicho que te devuelven el 35% del dinero? Antes con el maratón te devolvían hasta el 100% del dinero. Un momento, voy a solucionar esto. Hola Michael, soy Sergi Martín. Mira, estoy comentando en mi vídeo cómo ha cambiado el maratón. Y me he dado cuenta que ahora devolvéis el 35%, no el 100% del dinero, ¿sabes? Creo que hay mucha gente que prefiere el formato anterior, tener la posibilidad de que el curso sea gratis. También habéis recibido mensajes de alumnos que les gusta el antiguo formato. Sí, pues eso lo tenemos que solucionar. ¿Sprint? Vale, Super Sprint y Sprint. Bien, ahora explico qué es eso. Gracias. Por cierto, toda la gente que me esté viendo puede tener uno de esos descuentos que me ofrecéis, ¿verdad? ¿10 euros de descuento? Vale, ahora lo comento y lo explico todo. Un saludo. Bueno, pues parece que los chicos de Lingoda han pensado en todo, ya que ofrecen el sprint de Lingoda. El sprint de Lingoda. Básicamente es lo mismo que el antiguo maratón. Hay 2 formatos, el Super Sprint y el Sprint. Con el Super Sprint tienes que participar en una clase cada día durante 3 meses y si no te pierdes ninguna clase, al final te devuelven todo el dinero. Con el Sprint tienes que participar en 15 clases al mes durante 3 meses y al final te devuelven el 50% del dinero. Así de fácil. La fecha de inicio es el 7 de enero de 2020 y termina el 5 de abril de 2020. Tienes que participar en el número acordado de clases y puedes asistir a una clase por día.
Puedes participar en inglés, alemán, francés, español y en inglés de los negocios. No importa tu nivel, hay clases desde principiante total hasta avanzado. Además, como los profes están por todo el mundo, hay muchos horarios disponibles. Prácticamente las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Inscríbete antes del 19 de diciembre de 2019. Paga un depósito de 49 € para asegurar tu plaza, ya que las plazas son limitadas. Si te inscribes con el link que puedes ver aquí y que te dejo más abajo en la descripción e incluyes el código de descuento, te ahorrarás 10 € en el depósito. Este depósito no es reembolsable, pero forma parte del primer pago. O sea, que el primer mes pagarás el precio de ese mes menos 49 €, 39 con este código. Al registrarte, aceptas pagar los 3 meses, pero en 3 pagos, no todo de una vez. Al final, en abril, si has cumplido las reglas, participar en todas las clases, Lingoda te devuelve todo el dinero si has elegido el Super Sprint o la mitad del dinero si has elegido el Sprint. Aquí puedes ver un resumen, pero te recomiendo que leas toda la información en los términos y condiciones de la web de Lingoda para no llevarte sorpresas. Y ahora, la recomendación más importante para aprender una lengua de forma efectiva. Tienes que estar en contacto con la lengua cada día. Sí, así es. Si estás en contacto cada día, aunque sea solo unos 10 minutos al día, tendrás oportunidad de practicar, de oír la lengua o leer. Pero eso no solo lo digo yo, es una recomendación de muchos políglotas que conozco. El Sprint de Lingoda te ofrece eso, estar en contacto cada día, desde tu casa o donde quieras, con profes titulados y nativos con experiencia, y con el incentivo de que te pueden devolver el dinero. ¿A qué esperas para inscribirte? Más de 20.000 personas han participado en 6 maratones de Lingoda en los últimos 3 años. Para muchos han transformado su vida, ayudándoles a conseguir un nuevo trabajo, superar su miedo a hablar y hablar en cualquier situación. Escuchando sus comentarios, en Lingoda han decidido mantener la promoción y llamarlo Sprint, rápido y de alta intensidad. Muchos de ellos han compartido su experiencia en la web de Lingoda y en su perfil de Instagram. Allí podrás conocer más historias inspiradoras. Así que ahora solo te queda entrar en la web de Lingoda e inscribirte en el Sprint que quieras con el código de descuento para ahorrarte 10 € en la inscripción. Vas a ver que muy pronto tu nivel en esa lengua que quieres aprender o mejorar sube como la espuma. Por supuesto, si tienes alguna duda o quieres compartir tu experiencia, puedes escribirme más abajo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!